Chicos, vamos a empezar con el segmento de gastro y vamos a empezar por un tema muy preguntado que es obstrucción intestinal. ¿Ya? Entonces, obstrucción intestinal, ¿cómo se va a definir? Se va a definir como el paso, no va a haber paso en alguna parte del intestino, tanto delgado, ¿no? Puede ser en el delgado o puede ser en el grueso, ¿ya? Va a haber o un tumor o puede haber una torsión, puede haber un estrangulamiento, pueden haber muchas causas que van a hacer que las heces que vienen desde acá, las heces, las deposiciones, ya no avancen. Y entonces nos va a dar un cuadro patológico que va a venir hacia atrás, ¿no? O sea, las heces avanzan y si acá se trunca, ¿no? Hay algo que no lo deja pasar. Las heces se van a acumular en este sitio y va a haber un dolor un dolor tipo cólico muy fuerte que puede inclusive llegar a necrosis y morir el paciente. Entonces, en las causas tenemos primero oclusión mecánica, ¿ya? Aquí tenemos las hernias, ¿no? Que son muy comunes en personas que, por ejemplo, cargan peso y se hace una hernia inguinal, ¿no? Una hernia inguinal, una debilidad en la pared muscular, donde acá esto es músculo, y de repente el intestino está así, ¿no? Y de repente sale por acá un poco, y aquí se queda el intestino. A veces este músculo se puede contraer y empieza a apretar, empieza a apretar nuestro intestino, y se produce una hernia encarcerada, ¿no? Entonces, acá puede ocurrir necrosis y de necrosis puede fallecer el paciente, ¿no? Luego tenemos bridas y adherencias, que es muy común después de las operaciones, ¿no? Postoperatorios. Las bridas y adherencias ocurren porque cuando nosotros entramos a la cavidad y manipulamos con los guantes, queda un polvillo y aparte de la manipulación, hace que luego las vísceras, los intestinos, empiecen a pegarse entre sí, ¿ya? Y si volvemos a entrar, si hay otra complicación más, o más adelante que hacerse una cirugía que requiere entrar a cavidad, vamos a ver cómo el intestino está muy pegado, hay que estar separando, no se ve la anatomía normalmente, ¿no? Cuando uno entra por primera vez, todo se ve bonito, pero cuando entramos segunda, tercera vez, ya no se ve nada, ¿no? Hay muchas adherencias. Vólvulo es una torsión, por ejemplo, el más común es vólvulo de sigmoides, que esto se da la vuelta, ¿no? Se da la vuelta y como que se estrangula. Es como si se tuerce, ¿no? Invaginación o intussuscepción es cuando el intestino se mete dentro del intestino, ¿no? Entonces, aquí tenemos nuestro intestino y así va. Ya, se mete dentro del intestino, o sea, es como si se metiera dentro y esto va a hacer que esta parte de acá de dentro se pueda necrosar, ¿ya? No le llega oxígeno porque está muy apretado y se puede necrosar. Bueno, los tumores que pueden aparecer en cualquier parte del sistema digestivo, enfermedad inflamatoria, bueno, fecalomas, que también es muy común, ¿no? Esto es en personas que están postradas, están en la cama mucho tiempo y no salen a defecar. Entonces, toda esta parte se empieza a llenar de heces, y son heces duras, ¿ya? Entonces, ¿qué haces? Tienes que empezar a meter tu mano, ¿no? Metes tu mano y empiezas a sacar poco a poco, poco a poco. Después, ilio paralítico, ¿no? También post cirugía. Igualito, después de la cirugía corremos un cierto riesgo de que se produzca un hilio paralítico, pero estos ilios paralíticos post cirugía se pueden restablecer con potasio, ¿no? Le echas potasio y restablece los movimientos peristálticos.
En cambio, las hernias, los volúmenes, las invaginaciones, todo esto requiere cirugía, ¿ya? Cirugía. Oye, pero esto de acá puede ser por medicamento. Las alteraciones metabólicas también pueden ser por medicamentos. Este es por déficit de vitamina K, de potasio. Mm. Después tenemos una embolia arterial en la arteria mesentérica, por ejemplo, que hay un punto de la irrigación de la mesentérica superior, ¿no? Que hace acá un arco, y aquí encuentras el punto de Sudeck. Es un punto que tiene baja irrigación. O sea, si nosotros hacemos hipoperfusión, este sitio es muy frecuente que se haga una isquemia. Entonces tienes que reseccionar de aquí a aquí, ¿no? Todo eso tendrías que reseccionar. Trombosis venosa, bueno, isquemia. Ah, bueno, isquemia Uy, ¿qué pasó? A ver, un momentito, chicos. Y ahora sí. Entonces, isquemia mesentérica también tiene que ver con parecido a lo que estaba diciendo, ¿no? A ver, ¿qué más? Acá tenemos la fisiopatología de cómo ocurre, ¿no? Primero tenemos una distensión abdominal, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se obstruye en un sitio, a ver, vamos a borrar todo esto, ¿no? Ya no lo borro, ¿no? Si tenemos una obstrucción a este nivel, ¿qué pasa? Todo lo de atrás se empieza a llenar de heces, ¿no? Entonces eso va a ser una distensión abdominal, ¿no? Eh, por tal motivo, como no avanza, va a haber pérdida de agua y electrolitos porque todo se va a ir ahí, ¿ya? Se va a empezar acá a meter de agua para poder pasar, ¿no? Es como si quisiera desatorarlo, ¿ya? Quieres desatorarlo y empiezas a tener agua. Eso va a haber una pérdida de potasio y de cloro, ¿no? Que te va a llevar a una deshidratación, porque todo nuestro gasto calórico ya no va a ir, principalmente no va al cerebro ni al corazón, sino que va a empezar a llenarse en esta zona, ¿no? Va a empezar empiezas a secretar más eh, eh, jugo gástrico, jugo intestinal, para que puedas empujar, ¿ya? Hay más movimientos peristáticos también. Ya, después de la deshidratación, también vamos a cruzar con los signos clínicos, ¿no? Que es la oliguria, o sea, empiezas a orinar poco. ¿Ya? Disminuye el gasto cardíaco, ¿no? Porque todo el líquido se va acá. Y hay hipotensión, ¿ya? Hay hipotensión. ¿Qué más tenemos? Ah, pueden haber vómitos reflejos, ¿ya? Eso es si es que es obstructiva alta. Los vómitos reflejos son en obstructiva alta. Ahorita lo vamos a explicar acá, ¿ya? Por otro lado, tenemos la proliferación de bacterias, ¿ya? Va a haber translocación de bacterias. Como esto de acá está obstruido, las bacterias empiezan a comerse el tejido necrosado, porque justamente acá hay muchos anaerobios y eh, esas bacterias lo que hacen es eh, comerse el tejido, ¿no? Y te van a producir una infección en esta zona, ¿no? Las heces, la necrosis, es algo que si sale a cavidad ya te causa una peritonitis, ¿no? Es muy grave. Entonces, la translocación bacteriana nos puede llevar a una sepsis, ¿no? Ahora, ¿qué más hay después de la distensión abdominal, ¿no? Hay menos absorción y por eso hay mayor secreción, lo que les decía, ¿no? Empieza a secretarse más jugo intestinal, ¿no? Más secreciones, más moco, todo para poder pasar, para poder digerir, ¿no? Pero como no hay absorción es porque solo hay una parte, ¿no? Nosotros tenemos el 100% aquí y si nosotros cortamos acá la mitad, ya esta parte ya no absorbe, entonces hay menos absorción. Eso va a hacer que haya edemas, estasis venosa,
llegamos a una isquemia, ¿no? Una isquemia donde se va a hacer necrosis. De la necrosis pasa a una perforación, ¿ya? Una vez que se perfora, sale todo el contenido a la cavidad abdominal, se produce una peritonitis, ¿no? Y eso puede llegar a la muerte, ¿no? Ahorita, perforación, translocación bacteriana, todo esto está junto para una sepsis, ¿no? Luego tenemos también que va a cruzar con hipoventilación, ¿ya? El paciente va a estar hipoventilando, ¿ya? Entonces tenemos hipotensión e hipoventilación, acuérdense, son dos hipos, ¿ya? A la inspección hay que evaluar siempre al paciente, pero la mayoría siempre llega en mal estado general. AMEG es aparenta mal estado general. Eh, los intestinos delgados, ¿no? Están casi sin moverse cuando hay peritonitis. Hay que visualizar, ¿no? A la inspección el abdomen, si hay cicatrices, porque hay cirugías previas. El ombligo, si es que hay una hernia inguinal, que también se puede, no, una hernia umbilical, donde también puede pasarse una parte del intestino y producir necrosis, ¿no? La ingle también si hay hernias, masas intraabdominales, si hay una masa igualito, causa obstrucción. Si no encontramos nada de esto, ¿no? Si no vemos nada de esto y tenemos como antecedentes la postcirugía, ¿no? O una alteración metabólica, nosotros ponemos potasio, ¿ya? Eso es, o sea, no, ahí no sería quirúrgico, por eso eso hay que diferenciarlo, es manejo eh, farmacológico nada más. A la palpación hay que ver superficies profundas, hay que ver el signo de rebote siempre para ver si hay signos de irritación peritoneal, ¿ya? Esto lo vamos a llamar abdomen en tabla. Esto es muy común, ¿ya? Este signo se lo tienen que aprender porque es muy común. Siempre van a estar palpando a sus pacientes y van a palpar siempre, van a empezar, el paciente te va a decir, me duele en hipocondrio derecho, ya, le duele acá, ya. Tú ya sabes que le duele ahí, pero ¿tú qué vas a hacer? Vas a empezar por los costados, vas a empezar a tocar así, vas por cuadrantes y por último llegas acá, ¿ya? Eso es para ver si es que en estos sitios de repente aparece un dolor que no lo siente el paciente a menos que nosotros lo hagamos la palpación. Y si nosotros de frente nos vamos aquí, ¿no? Si lo hiciéramos primero aquí, ¿qué pasaría? Que esto va a irradiar. Entonces, si nosotros después pasamos acá, nos puede decir que sí le duele, ¿no? Entonces, así nosotros medimos dónde es el foco principal, ¿no? Si verdaderamente es aquí o es en otro sitio, ¿ya? Luego tenemos la percusión. Aquí tenemos timpanismo. En la zona que está eh, obstruida, vamos a encontrar mayor matidez, ¿ya? Pero en la otra zona sí encontramos timpanismo. ¿Y qué más podemos encontrar ya timpanismo excesivo? Cuando se perfora. Si se perfora, se produce un neumoperitoneo. Como nosotros no solo ingresa alimentos, sino que también ingresa aire, por eso que acá tenemos bastantes gases, si se perfora, sale todos los gases también. Y eso va a hacer que tu abdomen se infle. Y cuando tú lo tocas, va a ser timpanismo, ¿ya? Luego también puede haber pérdida de la matidez hepática, bueno, ese es por aire libre, ¿no? A la ocultación vamos a ver los ruidos hidroaéreos. Eso nos va a indicar qué tanto movimiento tiene el intestino, ¿no? Y donde desaparece, pues esa parte puede ser peligrosa. También podemos hacer un tacto rectal, ¿no? Un examen ginecológico para ver una inflamación pélvica aguda, ¿ya? Síntomas, dolor agudo. La mayoría suele ser agudo, ¿ya? ¿Cuáles serían crónicos? Una hernia, ¿no? Una hernia, por ejemplo, un día te puede doler, le das su relajante, vuelves a ingresar el intestino o la estructura que se metió por la hernia, y bueno, el paciente sigue, ¿no?
y luego otra vez de repente hace fuerza, sale y otra vez te pasas a una obstrucción, ¿no? Tenemos náuseas y vómitos, que es muy frecuente en una obstrucción alta, ¿ya? Es más común en la alta. Tenemos constipación, que significa que no hay defecación, ¿ya? No hay defecación. O sea, el paciente te puede decir, hace 3 días que no hago las deposiciones, ¿no? Mayormente cuando se obstruye, todavía queda algo de heces, entonces puede estar un día, 2 días todavía defecando, pero está con un dolor, ¿no? Y hay también obstrucciones totales y parciales, ¿no? Ya depende de qué tan grave sea, mientras más se obstruye, más le va a doler y más rápido se va a ver la constipación, ¿ya? Ya, bueno, la distensión abdominal, ¿no? Bur- Burbujismo, que son encontrar burbujas, ¿no? Encontrar burbujas, y un movimiento peristáltico elevado, que es al inicio, ¿no? Al inicio se mueve un montón, porque trata de mover la obstrucción, y luego se cansa y ya no se mueve, ¿ya? O sea, empieza moviéndose y ahí van a ver una frecuencia alta, ¿no? Hay ondas y de repente ya después empieza a calmarse, porque ya no puede, se cansó el músculo, ¿ya? A la exploración física tenemos una temperatura normal en el inicio, en el medio tenemos una temperatura alta, ¿ya? Esto ya es porque se está produciendo una sepsis, una probable sepsis, y tarde ya es inferior cuando ya empieza a haber hipoperfusión y empieza a llegar a un shock, ¿no? La presión arterial se va a ver de inicio normal y luego empieza a bajar, ¿no? Porque dijimos que había hipoperfusión, hipotensión, ¿ya? Hipotensión, hipoventilación, ¿ya? Entonces la frecuencia respiratoria también está disminuida. Hipoventilación, ¿ya? Acá tenemos el signo de Bloomberg o signo de rebote, que lo vamos a hacer con nuestra mano. Vamos a tocar hasta el fondo y vamos a soltar. Si nosotros sentimos que nos golpea, ese es un signo de irritación peritoneal, que puede haber una peritonitis, ¿ya? Pero donde lo hemos tocado. Si es difuminada, ya cambiaría, ya es porque las heces ya no se contienen ahí. Mayormente cuando hay una perforación, el contenido gástrico, lo que salga, se suele hacer, se suele hacer una bola ahí. El epiplom lo tapa, el epiplom lo tapa y es como que lo contiene ahí. Y ahí se puede formar un absceso, muchas cosas se pueden formar ahí y se contiene, ¿no? En otras personas a veces no pasa eso y el epiplom no lo tapa. Y todas las heces se dan hasta todas las cuadrantes del abdomen, ¿no? Y esa es una peritonitis generalizada y esa es mucho más complicada, ¿no? Entonces ahora vamos a definir una obstrucción alta de una baja, que esto es algo muy importante porque siempre lo preguntan, ¿ya? Entonces tenemos que la obstrucción alta es brusco, en cambio la baja es insidioso, ¿ya? Esto es mucho más rápido. Ahora, ¿cómo definimos obstrucción alta de baja? Por el ángulo de trace, ¿ya? El ángulo de trace, ay, aquí no está, ¿no? A ver, a ver, a ver. Tenemos nuestro estómago, tenemos el duodeno, primera porción, tenemos ángulo de trace, ¿ya? Este es estómago, este es duodeno, ¿no? Y este es el ángulo de trace, ¿ya? En este ángulo, para arriba, obstrucción intestinal alta. De este ángulo para abajo, obstrucción intestinal baja, ¿ya?
Entonces, la alta suele doler más, la baja no tanto. El tipo es cólico periumbilical, ¿no? Justamente por ahí está asociado el intestino delgado, pues, ¿no? En cambio, el otro es moderado y es hipogástrico. Mayormente es por el vólvulo o la intususcepción, emisión de gases, ¿ya? Aquí hay algunas veces en la alta, en la baja no hay. La distensión es mayor en la baja. Los vómitos son precoces y abundantes. Esto ha sido pregunta, ¿ya? Esto ha sido pregunta. Obstrucción alta, los vómitos son precoces y abundantes, porque si yo obstruyo acá nomás, sale muy rápido. Pero si yo obstruyo acá, en el sigmoides, no va a pasar, no va a regresar acá hasta la válvula iliocecal, no lo va a pasar, ¿no? Entonces no hay vómitos, ¿no? Por eso son poco frecuentes y mayormente hay fecaloides, ¿ya? Fecaloideos, o sea, si es que hay, son fecaloideos, o sea, vienen desde acá, pues, ¿no? Ya son heces formadas. Aquí, cuando son los vómitos, son vómitos todavía como comida, ¿no? Como comida. O sea, no han sido digeridos. Aquí en la baja ya han sido digeridos y ya tienen esa coloración marrón, tipo de una S, ¿no? El estado general, aquí hay deterioro precoz y aquí hay deterioro tardío, ¿no? Es por eso que la alta es mucho más peligrosa. La alta es mucho más peligrosa. En metabolismo puede haber alcalosis por hipocloremia, ¿no? Y en el otro, acidosis con hiponatremia, ¿ya? Diferencias, y esto pues sí o sí va a venir, ¿ya? Ahora, hemorragia digestiva, vamos a tener igualito dos, ¿no? Definición, la definimos como pérdida sanguínea, ¿no? Pérdida de sangre, una hemorragia. ¿De dónde? Del sistema digestivo, ¿no? Igualito, acá dividimos por el ángulo de Treis en alta y baja. Aquí tenemos el estómago, duodeno, ángulo de Treis. Para arriba, en hemorragia digestiva alta. Para abajo, lo que sigue después, hemorragia digestiva baja. Y esto de aquí también lo preguntan bastante, ¿ya? En la alta, lo más común es la úlcera péptica, la más común es la duodenal. Hay más úlceras duodenales que úlceras gástricas. Hay erosión gastroduodenal por AINES, que esto también es muy común a los pacientes cuando vienen con dolores crónicos, con dolores de lo que sea, que le das como primera opción siempre los AINES, ¿no? Entonces, si tú tienes una persona anciana de edad mayor eh, y tú le das AINES, es muy probable que le formes una gastritis que luego pase a ser una úlcera y termine haciendo una hemorragia digestiva alta, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuando recetamos AINES. Hay muchos AINES que te producen mucho más, una gastritis mucho más rápido que otros. Y explicando un poco la fisiopatología, ¿no? Es por la cascada del ácido araquidónico, araquidónico, donde actúa, ¿no? Los AINES hacen en COX-1 y COX-2, ¿no? Hay algunos selectivos, ¿no? De COX-2, ¿no? Pero los AINES en general, que tú das paracetamol, que tú das ibuprofeno, ¿no? Esos de ahí actúan sobre los dos. ¿Y qué pasa? Disminuyes las prostaglandinas, ¿ya? Y las prostaglandinas, ¿qué hacen en el estómago? Aumentan las mucosas, la mucosa. Entonces, ¿qué pasa si tú disminuyes la prostaglandina con los AINES, ¿no? O sea, las prostaglandinas lo que te sirve cuando tú no tomas nada es para la mucosa. Si tú disminuyes las prostaglandinas con los AINES, porque cortas esto,
cortas esto. ¿Qué pasa con la mucosa? La mucosa disminuye. Y eso va a hacer que el estómago, de lo que tenía una capa, a ver, sí, lo que tenía una capa de este grosor, pase a ser así, ¿no? Entonces viene el ácido gástrico y lo quema. Y se produce una úlcera. ¿Qué más podemos tener? Esofagitis, ¿no? Es pasar el pH gástrico al esófago, que el esófago no está diseñado para tener un pH ácido, ¿no? Y entonces se puede formar úlceras acá también, ¿ya? Las varices esofágicas. A ver, mucha atención en las varices esofágicas. Las varices esofágicas se producen en personas cirróticas, ¿ya? Y cirrosis, ¿ya? En estos pacientes con cirrosis, el como la vena porta no puede pasar por el hígado y del hígado pasar a la vena cava inferior, lo que se produce es una circulación colateral. Y entre la circulación colateral de la cirrosis vamos a encontrar la periumbilical, que lo podemos denominar como cabeza de medusa, ya, medusa. Y tenemos la otra muy importante, que son las varices esofágicas. Entonces, un paciente hace mucha fuerza, que es cirrótico, que hace cualquier cosa que pueda hacer que se reviente, ¿ya? Empiezan a sangrar, ¿ya? Entonces está relacionada a una hipertensión portal por un cirrótico, ¿no? Y es de muy alta mortalidad, ¿ya? Luego tenemos el de Maroli-Weiss, ¿no? Que es una laceración de la unión gastroesofágica y que está relacionado a vómito severo, ¿no? Vomita bastante y por eso le produce un desgarro, una laceración, y eso le llamamos Maroli-Weiss, ¿ya? ¿Qué características tiene? Hematemesis. Hematemesis. La hematemesis es sangre del sistema digestivo. Entonces tenemos aquí hematemesis y por el otro lado tenemos hemoptisis, ¿ya? La pregunta clave para diferenciar si un paciente tiene hematemesis y, o tiene hemoptisis es preguntándole. El paciente te va a venir y te va a decir, he estado, no sé, haciendo mis actividades y de pronto he tenido una tos que luego tenía sangre, ¿ya? Primero tose y al toser sale sangre, y eso es hemoptisis. La hematemesis no. La hematemesis no viene con tos. La hematemesis es un vómito. Puede ser un vómito, ¿no? Pero no está acompañado de tos. Por eso lo podemos diferenciar. Entonces, cuando le preguntas a tu paciente, tienes que preguntar si antes de la expulsión de sangre tosió, ¿no? Si tosió, hemoptisis. Si no tosió, hematemesis. Ahora, ¿qué más le puedes preguntar? Si el vómito o la expectoración de sangre estuvo acompañado de alimentos. Si te dice que sí estuvo con alimentos, hematemesis, porque hemoptisis no tiene alimentos, pues es el sistema respiratorio, no puede tener alimentos, ¿ya? Estas dos cosas, de tos y alimentos, es clave para diferenciarlos. Ya el pH ácido, pues no lo puedes sacar de forma clínica, ¿no? Tienes que recurrir al laboratorio. Entonces, cuando te vienen los pacientes, solo con clínica lo puedes sacar de esta manera. ¿Ya? ¿Qué más le preguntas? Si sus heces son de color negro, color petróleo, ¿no? Petróleo, ¿ya? Ahora, la baja. En la baja, la de etiología muy común, diverticulosis en adulto, ¿ya? ¿En dónde? En
fosa ilíaca izquierda, ¿ya? Fosa ilíaca, a ver, vamos a dividirlo así, más o menos, aquí, fosa ilíaca izquierda. Ahí es donde mayormente aparece la diverticulosis en los adultos. El divertículo de Meckel en niños, ¿ya? Divertículo de Meckel en niños. La enfermedad de Crohn es una enfermedad crónica, colitis sistémica, ¿ya? Aquí tenemos hematoquesia. Son deposiciones sanguinolentas o sangre pura. Entonces, tus heces ya no son netamente negras, ¿ya? Acá es negro, todo completamente negro. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos nuestra lesión acá de una hemorragia, ¿no? Ahí no. Acá, ya. Acá. ¿Qué pasa? La sangre sigue. ¿Y qué pasa con la sangre? La sangre se digiere. Es por eso que la digestión de la sangre nos va a hacer que haya unas heces completamente negras, ¿ya? Pero ¿qué pasa cuando es baja? Cuando es baja ya no pasa por una digestión. Y al no pasar por una digestión, simplemente va a salir nuestras heces de color marrón, ¿no? De color marrón, y vamos a encontrar acá sangre. Puede ser coágulo, puede ser sangre pura, ¿no? Mientras más bajo esté, más pegado, no, más ay, ¿cómo se puede decir? Más la sangre lo vamos a ver suelta, ¿ya? Mientras más alta es, más pegada está, porque más digestión pasa, ¿ya? Y esto se dice rectorragia, eso ya es cuando estamos acá, ¿no? Rectorragia, si acá tenemos una hemorroides, por ejemplo, una hemorroides interna, y de repente estamos estreñidos, hacemos una deposición y lo raspamos, las heces ahí mismo va a salir con sangrecita, ¿no? Ahí es la sangrecita. Imitadores del sangrado intestinal, imitadores de hematemesis, ¿ya? Hematemesis. Sangrado nasal, una epistaxis, ¿no? Tenemos que ver la fosa nasal para ver si de ahí viene un amigdaliano, ¿no? De las amígdalas mismas, bebidas o alimentos rojos, ¿no? Por ejemplo, tomar, no sé, pues un vino o una gaseosa cola inglesa, ¿no? Y de repente tú vomitas por X motivos y tú dices, ah, no, es sangre, pero no, pues, es algo que has comido, ¿no? Ya, melena, o sea, la coloración negruzca de las heces, medicación por bismuto, o sea, el bismutol. A las personas que tienen digestión les dan bismutol y esto pinta las heces de color negro, pero no es para asustarse, es justamente por eso. Y cuando tú le das bismutol, bismucar, lo que le des, eh, tienes que decirle que va a pintar tus heces, porque el paciente después al día siguiente viene y te va a decir he hecho color negro, ¿no? Entonces hay que resaltarlo también. Sales de hierro, el hierro también pinta de negro, plomo, bueno, eso, ¿no? Carbón activado, esto es para quitar un lavado, ¿no? Desintoxicaciones, bueno, arándanos, moras negras, ¿no? Imitadores de hematopesia, o sea, sangres con deposiciones sanguinolentas. Beterrada, ¿no? Beterrada, tomate, sangrado vaginal, ¿no? Que a veces se confunde, piensan que ha sido del recto, hematuria franca. Falso test de sangre oculta, ¿no? Cuando comemos muchas carnes rojas, rábanos y mucha vitamina C, ¿no? Aquí sí el paciente va a estar con una presión alta porque está perdiendo sangre, entonces como compensación produce vasoconstricción. Frecuencia cardíaca como compensación también, la frecuencia respiratoria también, ¿no? Y la temperatura empieza a disminuir poco a poco porque empezamos a perder sangre y mientras más evoluciona nuestro paciente con la pérdida de sangre, que ya lo hemos visto en el anterior, que había hipovolemia y todas las pérdidas de sangre, que teníamos un cuadrito ahí, la presión también empieza a bajar en un momento, ¿no? Ya esto ya es cuando pierde demasiada sangre, ¿no? La presión arterial baja. Clasificación de Forrest, también muy preguntado. Esto les van a preguntar. Más que nada las características, pues, ¿no? Si es activo o si es reciente o ya no hay sangrado.
¿ya? Si es activo, 1A, 1B nada más. Uno que es en chorro, lo vas a ver y hay chorro. Y el otro es babiante, o sea, uno es te bota así y el otro, acá está la herida, ¿no? Está la herida. Y el otro, tenemos nuestra herida y así sale. Sale así. Ahora, el otro es reciente, o sea que ya está casi cicatrizando. 2B, 2A, 2B, 2C. Ahí hay tres. 2, 3, 1. Así ya. 2, 3, 1. El vaso es visible, pero no sangre. No sangre. O sea, solo tenemos nuestra heridita ahí, pero no sangre. Aquí hay coágulo adherido. 2B, coágulo adherido. Ya tenemos un proceso de cicatrización, ¿no? Fondo ulceroso hemático. También ya estamos ya casi por la cicatrización. Y por último tenemos la 3 que es limpia. Ya, o sea, ya prácticamente no hay. Ya. Ahora, esto como dato porque esto también es lo que nos enseñan en emergencia, ¿no? ¿Tú cómo diferencias de un sangrado digestivo alto y bajo en la emergencia? Porque tú no vas a estar sacándole o de repente el paciente viene chocado y tú no le vas a estar preguntando si es alta o baja, ¿no? Cuando el paciente te viene por emergencia, lo único que te van a decir es que ha perdido sangre, ¿no? Van a decir, sí, que está sangrando y tal. Ahora, ¿tú cómo te das cuenta si es alta o baja? Pues lo único que te queda es hacer un tacto rectal, ¿ya? Pones tu dedo y si las heces que salen son negras, ya definiste que es alta. Si sale manchado de sangrecita, así como esto de aquí, de sangre pura, ya ahí defines que es baja. O sea, con un tacto rectal, nosotros en emergencia podríamos definir si es alta o baja. Ahora, ¿cómo sabemos si el paciente, si es alta, ¿no? ¿Sigue sangrando o no está sangrando? ¿Ya? Si nosotros ponemos nuestro dedo, ya, sale negro, ¿no? Sale negro, negro, petróleo, lo que, como quieran decirle. Tenemos dos opciones. Si es duro o si es blando. Si es duro, es porque ya paró el sangrado. Ya no hay sangrado, no hay sangrado. No sangre, ya paró. Pero si es blanda, así viscoso, sí sigue sangrando, sí sangra. ¿Ya? Esto de aquí es para emergencia y es para que lo puedan. Con eso ya ustedes ya saben dónde está el problema hemorrágico, ¿no? Y puedan actuar más rápidamente. ¿Ya? Ahora tenemos reflujo gastroesofágico, ¿no? El reflujo gastroesofágico es algo normal, ya, normal, algo fisiológico, que nos puede pasar a todas las personas, porque lo único que hace es, nosotros podemos comer, a veces comemos demasiado, y de repente nos da como una vinagrera o un reflujo, ¿no? Así se le dice. Entonces, la comida retorna hacia el esófago y nos da una sensación de ardor en toda esta zona, ¿no? Ahora, ¿cuándo se llama enfermedad? O sea, ya es algo patológico, enfermedad de reflujo gastroesofágico. O sea, acá ya se llama RG, ¿ya? Enfermedad de reflujo gastroesofágico. Esto ya es cuando se repite mucho más veces y eso sí es algo patológico, ¿no? Algo fisiológico normalmente te puede pasar, ¿no? Un reflujo gastroesofágico, una enfermedad de reflujo gastroesofágico si es patológico, ¿ya? Ahora, aquí también hay una serie de vocabulario que hay que ir aprendiendo también, como es la disfagia, ¿no? Dificultad de deglutir y el pase del bolo, ¿no? Esto es disfagia, que ya lo vamos a ver en acalasia. ¿Por qué? Porque no hay paso de la comida, ¿ya? Odinofagia es dolor al deglutir, ¿ya? Esto se puede ver también en respiratorios, ¿no? En respiratorios, que les duele
justamente la zona de las amígdalas y cuando pasan la salida les duele, ¿no? Y ustedes van a poner odinofagia. Ahora, cuando comen también. Pirosis es ardor, dolor retroesternal. Esto es más que nada, se va a dar en el esófago, ¿no? Cialorrea, aumento de secreción salival. Halitosis, aliento urinoso o uremia. También hay olor a manzana en cetoacidosis, o sea, en diabéticos, más que nada, diabéticos. Y muguet en estomatitis, ¿ya? Pituita es un vómito salival matinal y se produce en gastritis y cialofagia, ¿no? Muy frecuente en fumadores. Náuseas es la sensación de asco de ingerir algún alimento, ¿no? Te da ganas, esto de las náuseas, si continúan, llegan al vómito, ¿no? Al vómito. La arcada es una náusea más un esfuerzo de vómito, ¿no? O sea, es una forma de querer vomitar, pero es solo un reflejo, no vomitas, ¿ya? Y a vómito sí ya es cuando vomitas, ¿no? Es un sistema reflejo, expulsión de contenido digestivo por la boca. Y pues un movimiento convulsivo e involuntario del diafragma, ¿no? Eso es cuando el diafragma no se desincroniza con la respiración, ¿no? Y se empieza a contraer solito, ¿ya? Se empieza a construir solito y como que te da un hipo, ¿no? A todos le da hipo, ¿no? Y como lo paras, pues puedes retener la respiración y eso hace que el diafragma también se mantenga en su posición, ¿no? Si tú mantienes una inspiración y te quedas ahí, el diafragma, ¿qué pasaba? En la inspiración se contrae, ¿no? Entonces se queda ahí. Y después de un rato ya pasa, ¿no? Ahora, síntomas de la enfermedad de alergia ya, espirosis, ya, va a arder toda esta parte de abajo. Ya, hay regurgitaciones de la comida. Hay lesiones en mucosas y esofágicas, ¿no? Este es por el pH gástrico. Entonces tenemos falla de factores anatómicos, ¿ya? Tenemos incompetencia de la barrera antirreflujo. Tenemos disfunción del esfínter esofágico inferior, ¿ya? Disfunción, o sea, nuestro esfínter esofágico inferior, está abierto, ¿ya? Es como una insuficiencia, está abierto. Entonces, ¿qué pasa cuando nosotros nos echamos o estamos en movimiento? La salida por el esófago va a ser mucho más fácil, ¿ya? Hay hipotonía basal, hay relajación transitoria y bueno, todo termina en el reflujo gastroesofágico, ¿no? Tenemos los factores agresivos como las enzimas pancreáticas, el bilis, las pepsinas, ¿no? Todo eso inclusive puede regresar. Y tenemos factores defensivos como el aclaramiento, ¿ya? Complicaciones, estenosis péptica, disfagia, en algunos casos, ¿no? Ulceración hemorrágica crónica que nos lleva a una anemia, ¿no? Eso es, esto de aquí también, hemorragias digestivas crónicas, ¿no? Que pasan mucho tiempo, terminan en anemia, ¿ya? Entonces hay que medir también el cuadro desde cuándo lo tiene, ¿no? Después de, mayormente acá vienen descompensados, entonces hay que cuando ya los ponemos, ya están bien, ahí recién les preguntamos si le hacemos una historia clínica más detallada, ¿no? Al inicio solo preguntamos qué es lo que tiene y ya está. Ya, metaplasia columnar de un tercio inferior, ¿no? Justo esta parte donde es donde más se produce, tercio inferior, que puede terminar en un esófago de Barrett con metaplasia más infiltrado inflamatorio, evoluciona a adenocarcinoma esofágico, ¿no? Entonces, aquí tenemos, mm, acá tenemos vaciamiento disminuido. Ah, este es hernia yatal, ya, este es hernia yatal. Esto ya no es un ERGE, sino que es una hernia yatal. Y ahora explicamos por qué.
Nosotros dentro del diafragma tenemos varios hiatos, ¿no? Tenemos un hiato para el esófago, ¿ya? Tenemos un hiato para la aorta y tenemos un hiato para la tráquea. No, para la tráquea no era. Pero el esófago y la aorta es principalmente, esos dos tienen un hiato. Ya, ¿qué pasa con este hiato? Cuando nosotros comemos mucho y luego nos echamos, el estómago suele subir, ¿ya? Y toda esta comida que está acá se va a la parte de aquí. Entonces, este hiato que es normal, que solo pasa el esófago, va a empezar a dilatarse, ¿ya? Va a haber una alteración del diafragma, va a haber el hiato va a empezar a agrandarse y ya no solo va a pasar el esófago, sino va a pasar una parte del estómago, ¿ya? Esta parte del estómago puede empujar inclusive al pulmón, ¿ya? Y causarte una insuficiencia respiratoria crónica, porque el pulmón no se va a poder expandir bien, e ingresa menos aire, ¿no? Y mientras más grande se haga el hiato, más partes va a pasar, inclusive puede pasar el intestino, ¿ya? Y cerrar este hiato, pues la verdad que es bien complicado. Hay dos tipos de cirugía, ¿no? Uno ingresas por tórax, ¿ya? Metes y cierras, que es bien complicado, y la otra es de forma abdominal, ¿no? Y mayormente pueden utilizarse ambos, pero son cirugías bien largas, ¿ya? Entonces, eso es hernia yatal. Paso del estómago, inclusive puede ser intestino, a la cavidad torácica, ¿no? Por el hiato esofágico. Bien. Acá la presión sí suele ser normal porque nos dan la frecuencia cardíaca también, la frecuencia respiratoria también, la temperatura también, porque no hay infecciones, no hay nada acá inflamatorio para que te dé temperatura. ¿Ya? Ya vimos ERGE y vimos hernia yatal, ahora vemos acalasia. La acalasia es lo contrario de un ERGE, ¿ya? Es incapacidad del esfínter esofágico inferior de relajarse. Hay destrucción de los nervios, se puede producir por la enfermedad de Chagas, algo también preguntado, ¿ya? Preguntado, ha sido pregunta, ¿ya? Y degeneración del nervio vago, ¿ya? Degeneración del nervio vago, ¿por qué? Porque el nervio vago pasa por todas partes, ¿no? Entonces, de repente, el nervio vago lo que hace es que el músculo se contraiga en esa zona y pues si hay degeneración, está mucho más contraído, ¿no? En este caso, vamos a tener ahora los síntomas, es disfagia. Aquí sí hay disfagia, porque como el esfínter está muy apretado, muy contraído, nada va a pasar. Y acá se va a ver como un embudo. Arriba dilatado, abajo bien estrecho, ¿ya? Disfagia sólidos y líquidos progresivo. Hay regurgitación. Acá ya es de la comida, ¿no? Netamente de lo que ingresa. Apenas ingresa, no pasa ni 3, 4 minutos y empieza a vomitar. Ya. Hay regurgitación, regresa y vomita también. Postprandial, ese es, ¿no? Postprandial. Hay dificultad para eructar, hay pérdida de peso. ¿Por qué? Porque el paciente no come. O bueno, sí come, pero no pasa al estómago, no pasa al duodeno para su absorción, digestión, ¿no? Y hay dolor precordial. ¿Por qué? Porque todo esto se dilata. Va a molestar a otras estructuras como
eh, la tráquea, ¿no? Ya. Movilidad inadecuada, esófago, esfínter esofágico inferior, falta de relajación. Ya, entonces aquí, cosas importantes de acalasia que siempre preguntan es estenosis o super contracción del esfínter esofágico inferior. Ambos son inferiores, no, no hay nada superior. El inferior es el que tiene el problema. Ahora, tenemos úlcera péptica ya, para finalizar. Definición, pues es una gastritis, ¿ya? Que termina produciéndose una úlcera péptica, ¿ya? Que termina, puede terminar en perforación, ¿no? Entonces tenemos aquí lo normal, que es una fuerza atacante, la acidez gástrica y enzimas pépticas, y tenemos fuerzas defensivas como la secreción de moco, ¿no? Lo que decía las prostaglandinas, secreción de bicarbonato en el moco, flujo sanguíneo de la mucosa, ¿no? Tenemos varias cosas que hacen que el pH no sea tan ácido, sino que tenga una acidez normal donde se pueda producir una digestión adecuada. Ahora, cuando hay lesión, ya hay infección por Helicobacter pylori, muy común, ¿no? Que es una causa muy frecuente. ¿Y cómo le preguntas al paciente si, o sea, para saber si tiene factores de riesgo de Helicobacter pylori, a ver si come en la calle, ¿no? Come en la calle o en carretilla, pues, ¿no? Las personas que comen así muchas veces no se lavan las manos y eso hace que ellos se infecten. Y esto causa una gastritis crónica, ¿no? Que muchas veces solo le dan omeprazol y disminuye, pero después regresa. Entonces, eh, aquí tienes que hacerle el test del aliento, ¿no? Desde aliento, desde aliento. ¿Y qué más puedes hacerle? Serológico, ¿no? De Helicobacter pylori. AINES ya lo explicamos, ¿no? Porque baja las prostaglandinas que van a hacer que disminuya la mucosa gástrica. La aspirina también, los cigarrillos siempre causa irritabilidad, ¿no? El alcohol también que aumenta el pH gástrico. La hiperacidez gástrica, reflujo duodenal gástrico, ¿no? Eso va a aumentar el daño, ¿no? ¿Qué más va a hacer? Isquemia, shock, vaciamiento gástrico retrasado, factores de la misma persona, ¿no? Todo eso va a condicionar una gastritis que luego va a pasar a úlcera péptica. Síntomas. Dolor en epigastrio matutino, cuando está vacío el estómago, ¿no? ¿Qué más? Toma con alimentos o antiácidos, ¿no? Hay aquí antiácidos, ¿no? Pues bueno, puedes darle muchas cosas, ¿no? Sulfato de magnesio, ya tienes acidez, la acidez es clásico, ¿no? ¿Y en qué zona le va a doler mayormente? Epigastrio, ¿no? Siempre acuérdese, epigastrio, debajo del esternón, acá tienes el esternón. Pones tu mano y aprietas fuerte, ¿ya? Y él te va a decir que le duele. Ya, con eso ya tienes gran parte del diagnóstico. ¿Ya? ¿Qué más podemos tener? Náuseas, vómitos, bueno, que esos son secundarios, ¿no? Esos eh, te pueden dar náuseas y vómitos por el mismo dolor que tienes, ¿no? No soporta la comida. Hematemesis, más que nada porque es una úlcera, o sea, ya hay una erosión acá, ¿no? La gastritis solo es inflamación de parte de la mucosa, ¿ya? Pero sí hay mucosa. Cuando ya hay úlcera, ya no hay mucosa, ¿ya? Se corrió a esta parte. Puede haber melena, ¿no? Es digestiva alta, pues digestiva alta.
anorexia, pérdida de peso, por mala absorción, ¿no? Exploración física, palidez cutánea en mucosas, si es que tenemos una hemorragia, ¿no? Que es muy común, las úlceras pépticas sangran, entonces está acompañado de anemia. Anemia. Siempre que vean alguna patología que se pierde sangre por algún motivo, siempre van a ver anemia. Entonces, su control, su manejo de anemia, también tienen que ponerlo en las historias clínicas, ¿no? Abdomen en tablas y hay perforación, ¿no? Ya perforación es cuando ya pasamos todas las capas, ya llegó acá, ¿no? Llegó acá, se perfora. Movimientos gástricos en ayunas, estenosis, por estenosis pilórica, ¿no? Tenemos hemorragia, tenemos anemia ferropénica, como ya lo dijimos. Y cuando se perfora, ¿no? Una úlcera péptica, ¿qué podemos tener? Neumoperitoneo. Y el neumoperitoneo vamos a tener dos signos. Signo de Joubert, ¿no? Que también le han preguntado. Todo lo que vean signo de algo, siempre te lo van a preguntar. O te lo preguntan o te lo ponen como una clave. O sea, te preguntan por otra cosa, pero te lo ponen como clave. Acá te pone el signo de Joubert. Y si tú no sabes qué es signo de Joubert, ni siquiera lo puedes descartar. ¿Ya? ¿Qué es? Desaparición de la matidez hepática. ¿Ya? O sea, tú, acá, en esta zona del hígado, tú vas a hacer tu percusión y no vas a tener matidez hepática. ¿Ya? Y tenemos el signo de Popper. El signo de Popper se va a ver en la radiografía, que vamos a ver justamente estas alas. Son las alas de gaviota. ¿Ya? ¿Qué significa? Que hay neumoperitoneo. Pero esto de aquí es en radiografía, esto de aquí es en, Joubert es en examen físico, eh, por percusión, ¿no? Percusión, ¿ya? Ahora, gastritis, ¿no? La gastritis ya es antes que la úlcera péptica, ¿no? Definición, irritación. Pues, irritación de la mucosa gástrica. Mucosa gástrica. ¿Qué tenemos? Aines y Helicobacter pylori, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos aquí? La Helicobacter pylori hay que saber que puede producir cáncer. ¿Ah? Así que por eso el control importante de Helicobacter pylori es muy, muy importante, ¿no? El control. Entonces pasamos con una mucosa gástrica normal, viene la Helicobacter pylori, nos produce una gastritis activa superficial, una gastritis activa profunda, va pasando, ¿no? Gastritis crónica atrófica ya está atrofiada. Tenemos una metaplasia, displasia, ya cuando llegamos a displasia, ya cambió nuestra célula y llegamos a un adenocarcinoma de tipo intestinal, ¿ya? Ahora tenemos aguda crónica. Las agudas, AINES. Tomas una semana AINES por X motivo, ¿no? Por dolor. La siguiente semana apareces con gastritis. Alcohol. Tomas 1 o 2 días. Después de esos días, te duele. Después tenemos otras cosas, ¿no? Como el herpes, citomegalovirus, son infecciones, pero es poco común, ¿no? Radiación también. Hacerte muchos, tomografías, resonancias, ¿ya? ¿Cómo es el dolor en la gastritis aguda? Hay ardor y dolor, ¿no? En epigastrio. Ya, muy fuerte en epigastrio casi. Náuseas, vómitos, hematemesis y melena. ¿Ya? Y en crónica hay tipo A, tipo B, pero estas de aquí, las crónicas, son por mucho tiempo, ¿no? Autoinmune, neumoperniciosa, cloridia, hipergastrinemia, ¿no? Tumores que están por otros lados, ¿no? Tipo B, que es antral por Helicobacter pylori, ¿no? Que nos da entre 15 y 20 años. Entonces, la gastritis es cierto que en la mayoría de pacientes es asintomática, o sea, nosotros podemos entrar en 100 pacientes, ¿no? Y le hacemos endoscopía y podemos encontrar que la mayoría
tiene gastritis, pero no lo sienten, ¿no? No lo sienten. Cuando lo sienten, de repente cuando ya se hizo úlcera. Cuando, cuando yo hice se hizo úlcera. ¿Ya? Entonces, se atribuye síntomas como disconfort epigástrico, plenitud gástrica, o sea, se llenan, comen poquito y se llenan. Entonces, eso también es un signo de gastritis. Entonces, también esto hay que preguntarle. eh, ¿Usted come poco y se llena? Si te dice que sí, puede ser que tenga gastritis, ¿ya? Tiene muchos eructos, tiene dolor, náuseas, vómitos y porexia, ¿ya? Entonces, es fácil diferenciar entre gastritis y úlcera péptica. Mm, Úlcera péptica siempre te va a cruzar con anemia, ¿ya? Anemia y sangrado, que mayormente es melena. Melena y en algunos casos hematemesis, ¿no? Pero no es muy común la hematemesis. La melena sí, ¿ya? Gastritis, dolor en epigastrio, ¿ya? Lo que es hematemesis en melena es muy bajo, ¿sí? ¿Y cómo diagnosticamos ya para tener un diagnóstico preciso? Por endoscopía. Pues. La única forma es endoscopía. Con eso sabemos si hay úlcera, no hay úlcera, si hay gastritis y para saber si hay, ¿dónde está? Helicobacter pylori, pues prueba de aliento y serológico, ¿no?